Muy buenos días. Esta mañana voy a seguir con las cartas del Señor Jesucristo a la iglesia. Y son 7 iglesias a las cuales Él le mandó a cada una de estas iglesias, figura de la iglesia universal de Cristo. Aquella iglesia que Él vino a comprar y la compró con su propia sangre, entregando su vida hasta la muerte y muerte de cruz, que era una maldición. Pero como dice la Escritura, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y esta mañana quiero hablarle de la iglesia de Esmirna. Esta iglesia de Esmirna, le voy a dar el significado de Esmirna, para que nosotros vayamos entendiendo un poquito lo que es a quién le envió esta carta al Señor Jesús. Y Esmirna viene del griego Esmirna, que significa mirra. Usted habrá leído mirra, ¿no? La mirra era una resina aromática usada en perfumes, en ungüentos para el culto y en el embalsamiento de los muertos, y simbólicamente la mirra está ligada al sufrimiento, la muerte y la adoración. Por eso la iglesia de Esmirna representa a la iglesia perseguida y fiel, que en medio del sufrimiento desprende esa fragancia para Cristo, ese olor que se eleva hacia Él en medio del sufrimiento. Porque la mirra libera, cuando es triturada, un aroma, y eso es lo que sucede con la iglesia cuando la iglesia ha sido y es perseguida. Porque esta carta es una carta para la iglesia de todos los tiempos. Hoy en día hay muchas congregaciones pequeñas y grandes en ciertas partes del mundo que están siendo perseguidas, pero en medio de esa persecución ellos están desprendiendo ese aroma que sube al cielo, que llega a ese trono de gracia donde Él está sentado y desprende ese perfume, porque Él lo que busca es una iglesia fiel. Fiel en todo el tiempo. En lo bueno, cuando nos va bien, pero fiel en aquello cuando no te va tan bien. Y nosotros fallamos, creo, ahí. Pero vamos a seguir mirando después un poquito más adelante. Y vamos a leer la carta que Él envía a esta iglesia. Ahí tenemos una introducción de lo que significa esta iglesia de Esmirna. Vamos a ir a Apocalipsis 2, 8 al 11, que lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, y dice así: el Señor, el cual envió un ángel para que le transmita la carta a este pastor de esta iglesia, y se escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. El ángel tiene que ver el mensajero, siempre es el mensajero. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto pero ahora vive. Y miren lo que dice el versículo 9: yo sé tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de lo que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a alguno de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso
Cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Versículo 11 dice, todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Hasta aquí la palabra de Dios. Ahora vamos a ir mirando versículo por versículo para tener un entendimiento más profundo para nosotros. Esmirna hoy es Esmir en Turquía. Y era una ciudad que era rica, leal a Roma, famosa por el culto al emperador César. Y rechazar el culto, adorar al César, era visto como una traición en ese tiempo, porque César era Dios. ¿Se acuerda que Jesús dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Entonces Jesús no estaba negando que le tenían que dar lo que tenían que darle, de sus impuestos, de cosas, dice, pero a Dios lo que es de Dios, a Dios es la adoración. Él es el único ser que debemos adorar, la única persona que debemos adorar. Lo demás no, porque ni aún Pedro cuando lo quisieron decir, no, por favor. Y vemos acá que los cristianos de Mirna sufrían persecución, tanto de las autoridades romanas como del grupo de judíos que se oponían al Evangelio de Jesucristo. Eran opositores, eran contrarios a Cristo. Y ellos se enfrentaban, esta iglesia de Esmirna, se enfrentaban a la pobreza económica, probablemente porque ellos eran marginados socialmente. Al no servir al César, entonces quedaban fuera. Y eran los parias de Esmirna y sufrían una persecución violenta. Yo recuerdo, hermano, usted quizás no hemos vivido nosotros acá en el tiempo de cuando estuvo la guerra civil, acá en España. Por eso acá en España cuesta mucho mantener la fe, vivir por la fe, vivir confiando en Él. Y recuerdo que una mujer, una abuelita, cuando yo estaba en otra iglesia acá en España, ella me contaba que ellos quedaron en el pueblo como parias del pueblo porque no eran católicos. Ellos se habían convertido a Cristo, habían recibido el Evangelio y ellos habían quedado prácticamente, el pueblo los miraba y los rechazaba. Porque la religión del Estado era la Iglesia Católica. Por eso teníamos la reina católica, Franco apoyaba la Iglesia Católica y la Iglesia Católica servía a los intereses de Franco, para que nos quede claro. Eso está en la historia. Y esta mujer contaba que ellos no podían conseguir trabajo, no podían, es como si eran perseguidos por su fe. ¿Y sabe qué, hermano? Esta mujer me estaba hablando, creo que 40, 45 años atrás, y cuando yo la conocí a ella, era otra mujer, pero sufrieron por su fe. Hermano, hoy es fácil tener una fe de esas que tenés a Dios que te ayuda en todo, y estamos bien, porque nosotros estamos bien según cómo van las cosas que nosotros planeamos, no las cosas que Él tiene preparadas para nosotros. Y acá vemos que esta iglesia fue perseguida. Y entre los mártires de esa famosa iglesia de Esmirna está Policarpo, que después vamos a ver a Policarpo. Y Policarpo era un discípulo de Juan, quien murió por causa de Cristo, por confesar su fe. Acá vemos que Jesucristo, en el versículo 8 de este capítulo 2, que quiero que lo miremos, dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive.
Porque nuestra fe debe basarse en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y en la resurrección de Cristo. Ese es el mensaje cristocéntrico. Predicamos la cruz y el certificado de esa muerte de Cristo en la cruz a favor de nosotros los pecadores, la evidencia es la resurrección de Cristo. Y por eso Él se presenta acá y dice, yo soy el que estuve muerto. Porque muchos, los agnósticos, decían que no había muerto, que era un espíritu. No, dice, yo estuve muerto. Entonces nosotros tenemos que tener clara lo que es nuestra fe. Y ellos lo tenían porque Jesucristo les dice a esta iglesia, yo estuve muerto, pero ahora vivo. Él está vivo. Por eso nosotros podemos mirarlo a Él y saber que Él nos va a ayudar, porque no tenemos un Cristo muerto, tenemos un Cristo vivo. Uno que ve, que conoce. Y Jesús se presenta como el eterno Dios y como el Dios que entregó su vida y que resucitó. Y nos recuerda a cada uno de nosotros que aunque enfrentemos la muerte, Él ya venció la muerte. Por eso tú y yo no debemos tenerle miedo a la muerte. Y Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 9, dice, yo sé de tu sufrimiento y de tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Acá vemos que Jesús les dice que conocía lo que ellos estaban pasando. ¿No se ha preguntado muchas veces, pero Él sabe lo que yo estoy pasando? ¿Él sabe lo que yo necesito? No, pero esto es muy fuerte. ¿Se habrá enterado? Y Él dice, yo conozco lo que está pasando. Y eso es para cada uno de nosotros. Yo sé lo que está sufriendo. Y Él le dice, van a tener tribulación, que significa presión y angustia. Y dice, ustedes están sufriendo pobreza, porque eran marginados. Pero eso es lo que ellos veían, eso es lo que la gente decía. Pero Dios le dice, pero ustedes eran ricos, son ricos. Tenían riqueza espiritual. ¿Qué riqueza valoras más hoy en día? A ver, año 2025, ¿cuál es la riqueza más importante? ¿Tener riqueza o tener riqueza espiritual? A ver, vamos a hacer un análisis. La riqueza temporal de este mundo, ¿te la puedes llevar? ¿Y la riqueza espiritual se va contigo? Y bueno, ¿y dónde estás poniendo la mira? Aquello que tanto te perturba, aquello que tanto te quita el sueño, aquello que tanto te desgasta. Si uno lo miraría y dice, pero es que es tonto. Si lo miramos del otro lado, no, acá está bien, no, ¿cómo ando? Y ando mal. Mis cuentas no salen como yo quiero. Y más vale, no van a salir como lo que tú quieres. Acá vemos el contraste, como el mundo los veía, y eran como nada. Pero delante de Dios eran ricos. Mire, yo he tenido que estar en situaciones a veces que usted está al lado y usted parece un paria. Siente un desprecio. Y usted dice, no lo conocen, pero usted sabe, es un desprecio espiritual. Porque usted llega, se sienta, y hay algo que rechaza el espíritu que tú tienes. Y lo demás puede estar todo bien. Porque en el mundo vamos a tener aflicciones con el Señor Jesús.
van a sufrir persecución. Y dice la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Esto se refiere posiblemente a esos judíos que perseguían a los cristianos, y Jesús les llama sinagoga de Satanás. Les dijo claro, esa sinagoga no es la sinagoga de Dios, es una sinagoga del mismo Satanás. Porque si tú estás del lado de Satanás, tú estás en la sinagoga de Satanás. Vamos a hablar claro, porque Jesús le habló claro acá. Le dijo, no, respétenlo porque ellos son judíos. Y hermano y amigo, usted sabe bien cómo es la historia, cómo son las situaciones. Él lo sabe todo. Porque aunque ellos eran religiosos exteriormente, como hay muchos hoy, en realidad estaban actuando en contra del Señor Jesús. ¿Y qué dijo el Señor ahí en Mateo 12:30? Para traerlo al día de hoy. El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad, trabaja en mi contra. Más claro no podemos tener duda de lo que está diciendo el Señor. O estoy de parte de Él, o estoy en contra de Él. Acá no existen puntos medios. Por eso cuando veamos otra iglesia, Él desprecia la tibieza. Y hoy estamos en un tiempo donde los cristianos son tibios. Y bueno, dice, yo no estoy en contra, estoy al medio, ¿yo? Pero Jesús le dice claro. O estoy con Él o estoy en contra de Él. ¿Trabajo para Él o trabajo en contra de Él? ¿O lo sirvo a Él o estoy sirviendo a Satanás? A la sinagoga de Satanás. Y dice Apocalipsis versículo 10, capítulo 2, 10, dice, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. No tengas miedo. ¿Y cuántas veces tenemos miedo? Tenemos miedo del mañana. Y ellos estaban a punto, porque los venían masacrando. Y dice, el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Quiero decirte una cosa que el diablo te ponga en la cárcel para ponerte a prueba, porque tú estás del lado de Dios. Y otra cosa que tú vayas a la cárcel por otra situación. ¿Me explico? Pero acá Jesús le dice, el diablo meterá a alguno de ustedes. ¿Por qué habla? Dice, del diablo lo va a meter. Porque tenía toda la ciudad en contra. Y el que estaba en contra era el mismo Satanás. ¿En contra de quién? De la iglesia. ¿Usted no sabe que acá en el pueblo en el cual estamos viviendo nosotros, Satanás se alegraría si usted no viene más? Si dejáramos de ser iglesia acá en este lugar. ¿Usted no se ha dado cuenta que Dios nos habló de este lugar? Y que nosotros en este lugar debemos ser luz y sal. ¿Por qué? Porque si estamos con Él, Él está con nosotros. Y lo único que puede repeler la oscuridad que hay en esta ciudad es la luz de los santos, la luz de sus hijos. Por eso Él nos pide que caminemos en luz. Nos pide que seamos la sal de la tierra. Porque la sal tiene el poder de conservar, la luz tiene el poder de alumbrar. Y a veces pensamos, bueno, ¿para qué seguir? Para hacer luz. Porque yo puedo hacer luz debajo de una escalera. Y esa luz se necesita. No tengo que alumbrar toda la ciudad, pero yo tengo que ser luz en mi lugar, usted en su lugar, en su trabajo, en su casa, en su hogar, donde se mueve, donde va. Y la luz me dice, mire, mira acá que yo soy la luz. No, usted se da cuenta si hay luz o no hay luz. No necesita decir, miren acá la luz. No, la gente se da cuenta.
Y usted no se da cuenta que quizá hoy está sufriendo mucho. Porque cuando usted enciende una luz, ¿qué sucede? Ayer me decía mi señora, 30 años y tanta oposición desde que llegamos a este lugar. Y bueno, le estoy contestando a mi señora ahora. Y también le hablo a usted. Cuando usted enciende la luz, ¿qué se viene enseguida a la luz? ¿Los bichos? ¿O no? Si usted no enciende esa luz, por fuerte que sea, no viene ningún bicho. No hay ni un mosquito, no hay nada. ¿Qué le parece a usted? ¿Va entendiendo un poquito que ser cristiano no es para cobardes? Le digo más, los cobardes van en la primera lista hacia el infierno. Para que usted lo sepa. Entonces, esta iglesia, Dios estaba permitiendo que sea puesta a prueba, porque no hay ninguna prueba que Él no la permita. Y le dice, sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. El Señor Jesús acá no les promete librarlos de esa persecución que ellos tenían, pero les da fortaleza en medio de la persecución. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido que se termine el problema y no se termina? Pero si tú estás con Él, Él te da la fortaleza para seguir adelante. Y yo llevo 30 años de lucha, hermano y amigo, pero no he recibido ninguna orden de dejar. Lo que recibí es una orden de venir. Y mientras tenga uno, a ese uno, yo le seré fiel a Dios. Porque usted imagínese, yo agarro y digo, bueno, dejamos. ¿Y qué sucede? Alguien dice, yo voy acá, bueno, vaya. O va a ser como están haciendo la mayoría de los que se han ido de la iglesia buscando la iglesia perfecta. No la van a encontrar. Buscando una iglesia a medida de lo que ellos quieren. Imposible. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia de Cristo es una. Y tiene una particularidad. En la iglesia de Cristo se habla la verdad, se denuncia el pecado y se declara que Dios es santo y para estar con Él hay que vivir en santidad. ¿Le puede dar un aplauso a Jesucristo? ¡Aleluya! Y le dice el Señor, sufrirán 10 días persecución. Y esto puede ser un breve tiempo limitado, pero un breve tiempo completo. Porque el día es figura de algo completo. Y el Señor le dice, y nos dice, y este es el mensaje para nosotros hoy en día, en la cual muchos están dudando. Y dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sé fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte te está diciendo. Y acá la corona no es una corona real, sino una corona de guirnalda, la cual se le daba al vencedor. Y acá vemos que simboliza la vida eterna como recompensa al vencedor. Porque usted sabe que la vida eterna es Jesús. Y aquel que vence tiene la recompensa de tener a Cristo eternamente para con usted. Y ese es lo que Pablo decía, prosigo hacia la meta, sigo peleando, sigo luchando. Dice, yo pongo mi cuerpo, no como el que pelea al viento, yo sigo. ¿Y usted se cree que en algún momento, porque la gran táctica de Satanás, como tenía esta sinagoga, en la cual los tenía todos ahí peleando contra Cristo, sabiendo que él ya había vencido a él mismo, a Satanás, porque él lo venció? Entonces viene con desánimo. Fíjese lo que dice en ese tiempo, en esa iglesia de Esmirna. ¿No habrán dicho algunos, ya quedamos muy poco?
Lo mejor es abandonar. ¿Para qué vamos a perder la vida? Si es como dice en el año 2025, soldado que dispara sirve contra la guerra. ¡Disparemos! Y sabe, hermano y amigo, la promesa dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, que es el juicio eterno. ¿Sabe lo que significa esto para usted y para mí? Quiero que pongas el Apocalipsis 20, 14, 15. Dice, el que venciere. ¿Quién es el que vence? Aquel que se rinde, pase lo que pase, se rinde a Cristo. Sigue luchando, no se rinde, no se entrega. Y acá lo tenemos bien claro en Apocalipsis 20, 14. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego, y este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aunque ahora uno puede morir físicamente, nosotros nunca seremos separados de Cristo si somos vencedores juntamente con Él. Si nos volvemos atrás, si capitulamos delante de la oposición, no tendremos parte. Por eso dice, no borraré tu nombre del libro de la vida. Ahora, en esta iglesia de Esmirna hubo un legado, así como vimos el legado, ¿se acuerda de Demas? Que había abandonado a Cristo por el amor a este mundo. Bueno, acá tenemos el legado de Policarpo. Y yo quiero esta mañana, y le voy a leer la oración de Policarpo, porque este fue uno de los hombres que fue mártires de esta iglesia ahí en Esmirna, porque la persecución fue feroz. Mire, el anfiteatro de Esmirna estaba lleno, porque había un anfiteatro donde se hacían, por ejemplo, todos los conciertos al César, y el pueblo gritaba exigiendo la muerte de este anciano cristiano. Y Policarpo estaba atado a la hoguera. Policarpo era un discípulo de Juan, porque esta iglesia la pastoreó también Policarpo, pero era un discípulo del apóstol Juan, el cual escribió este Apocalipsis, este libro, cuando estaba en la isla de Patmos por haber sido perseguido. Y vemos que este hombre sabía que su hora había llegado. Y el procónsul le ofreció una salida. Usted sabe que el procónsul, figura del mismo diablo, siempre te da una salida. Y le dijo, niega a Cristo y salva tu vida. Pero Policarpo respondió con una declaración que ha atravesado los siglos. Porque esto fue en el siglo II y estamos en el siglo 2025, ¿no? Estamos muchos siglos allá, 100 años cada siglo son 100 años. Y vemos que este hombre, cuando le pidió el procónsul que negara a Cristo, miren lo que dijo Policarpo, que después lo vamos a ver. Dijo, 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo podría blasfemar contra mi rey que me salvó? Y sabe, él antes de entregar su vida, ahí en ese momento, cuando le ofrecieron esto, que después ahora lo vamos a ver, pidió orar. Porque el cristiano verdadero ora siempre.
ora con la comida, ora con esto, y hay otros que no oran ni con la comida, y hay otros que oran cuando solamente le falta algo, y se olvidan. Pero el cristiano verdadero ora por todo. ¿Por qué? Porque reconoce a Dios en todo. ¿O no es así? ¿Está de acuerdo usted? Entonces este hombre, en el punto de su muerte, está la hoguera encendida, está arriba, donde el anfiteatro lo miraban todo. Vamos a hacer una parabólica para nosotros para poderlo ver. Entonces vemos que Policarpo pide orar. Y esta es la oración que ha quedado registrada en los libros de los mártires. Porque Dios ha dejado los libros de los mártires. Y se acuerda que hay en el capítulo 12 están, dice, los mártires que claman venganza. ¿Hasta cuándo, Señor? Seguro porque estaban derramando su vida ellos. Y habían derramado, ahí, creo que en Apocalipsis 12. Pero miren la oración, quiero que lo ponga mi esposa. La oración de Policarpo oró así él. Señor Dios Todopoderoso, Padre de tu amado Hijo Jesucristo, por quien hemos recibido conocimiento de ti. Le voy a hacer una salvedad. El conocimiento solamente viene por medio de Jesucristo. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y Policarpo está reafirmando su fe que el conocimiento solo viene de parte de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Dios de ángeles, porque Él lo ha creado todo. Potestades y de toda la creación y de toda la raza de justos que viven delante de ti. Está la fogata encendida, ¿eh? Está todo el público ahí. Y miren lo que dice Policarpo. Te bendigo, porque me tuviste por digno de este día y de esta hora, para que reciba parte en el número de tus mártires, en el cáliz de tu Cristo. Cuando habla de Cristo, habla del ungido, del Mesías, para resurrección de vida eterna, de alma y cuerpo en la incorrupción del Espíritu Santo. Entre ellos hoy, yo sea recibido delante de ti como sacrificio aceptable, como ya tú lo has preparado, porque Policarpo no llegó a esa situación si Dios no hubiese preparado esa situación. Y lo has manifestado y lo has cumplido. ¿Qué hizo Policarpo? No renegó de Dios. Y dice, Dios verdadero, sin mentira y eterno. Y acá tenemos un debate nosotros. ¿Será verdad lo que Dios dijo? ¿O será verdad lo que dijo el diablo? ¿Se acuerdan cuando vino Adán y a Eva? ¿A qué le dijo a Eva? Dios le había dicho, pueden comer de todo el huerto, pero el día que coman de ese árbol, del bien, del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirán. Vino la serpiente y ¿qué le dijo? Porque ellos podían venir antes de caer a ese árbol, figura de Cristo, en el Edén. Y venían y se alimentaban. Pero en ese momento, la serpiente les dice, con que Dios dijo, ¿y saben lo que puso a prueba? La palabra de Dios. Les hizo dudar de la bondad de Dios. Y hoy sucede lo mismo. Sucede lo mismo. ¿Le vas a creer a Dios y su palabra? No. Puedes vivir de cualquier manera. Total, no vas a morir. Es la promesa del enemigo. Puedes vivir como así te plazca, porque en el último momento te puedes arrepentir. ¿Y quién le dijo que se podía arrepentir? ¿Usted sabe que el arrepentimiento es un don de Dios? Y que ninguno de nosotros podemos decidir vivir de cualquier manera en el último momento. ¿Y cuándo sabe que llega el último momento? ¿No tiene todo cronometrado usted?
último momento. Y menos saber el último momento que yo me tengo que arrepentir. Y yo digo una cosa, si he tenido toda una vida y he vivido en pecado, ¿me voy a arrepentir justamente en el último momento? Las posibilidades, le digo más, son nulas, pero bueno. Entonces dice, por esto, por todas las cosas te alabo, te bendigo, te glorifico por el eterno y celestial sumo sacerdote Jesucristo, tu Hijo amado, por quien sea gloria a ti, con Él y el Espíritu Santo, ahora y por los siglos venideros. Amén. Esta oración de Policarpo, vemos que él tiene a Cristo en el centro de su vida. No es como dice Job, de oídos te había oído, mas ahora te conozco. Lo conocía el Señor Jesús. Tenía relación diaria con el Señor Jesús. Vivía en los principios de Dios. Y reconoce al Padre y a Jesucristo como el único mediador y como el único sumo sacerdote que intercede por cada uno de nosotros. Y acá vemos que toda oración debe ser hecha en el nombre de Jesús. Por eso nosotros cuando oramos en el nombre de Jesús. Porque es el respaldo a la petición que nosotros hacemos. Y vemos acá a Policarpo, un hombre que, como decía mi esposa esta mañana, dio gracias. Ahora, como nosotros no estamos acostumbrados a dar gracias a Dios por todo, se ve que este hombre estaba acostumbrado a dar gracias por todo. ¿Sabe, hermano? Primera Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y usted imagínese, la hoguera está encendida. Voy a dar gracias. ¿Qué le parece a usted? Y a veces cuando nuestra piel se calienta un poquito, nos enojamos con Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Por nada estén afanosos. Y nosotros estamos bien afanosos. No se preocupen por nada, nosotros estamos preocupados por todo. Y dice, hagan oraciones, den a conocer al Señor lo que necesitan. Pero dice, no se preocupen. Hagan peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, pero con acción de gracias. Nosotros solamente pedimos, pero no damos gracias. Entonces hay algo que a la oración le falta. Le falta ese espíritu de gratitud, que es el condimento de la oración en el nombre de Jesús. ¿Y sabe lo que dice Policarpo? El procónsul le ofreció miel a Cristo. Y él dice, 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo blasfemar a mi Rey y Salvador? Acá vemos que Policarpo muestra a Cristo como alguien, una persona que es fiel. Muestra a Jesucristo como Señor. Y muestra que la vida de Policarpo le pertenecía al Señor. No era mi vida y la vida de Cristo. No, mi vida le pertenece a Él. Y vemos acá que Policarpo tenía confianza en la fidelidad de Cristo. Yo le pregunto, ¿usted tiene confianza en la fidelidad de Jesucristo? Piénselo bien. ¿Usted tiene confianza en la fidelidad de Cristo? Porque yo he leído en el Apocalipsis que Él tiene un cinto que dice fiel y verdadero. Fidelidad significa que yo puedo confiar en todos mis asuntos a Él. Y reconoce que a lo largo de toda su vida, Policarpo está diciendo, Él nunca me abandonó. No se sabe si Policarpo tenía 86 años o fueron 86 años después que se bautizó. Pero él dice, después que me bauticé, vamos a poner que fue cuando se bautizó. Después que me bauticé, yo pude comprobar que Jesucristo nunca me abandonó. Le pregunto a usted, después que se bautizó, ¿lo abandonó él?
le falló a él. Cuando tuvo necesidad, él le dijo, arreglate, vení mañana. ¿O qué le dijo? ¿Cómo lo atendió? ¿Le dijo, ahora vienes? No, eso lo puedo decir yo. Pero no. Y Policarpo reconoció que toda su vida, en su andar diario, Jesús nunca lo había abandonado. Y acá muestra este hombre una lealtad inquebrantable. Usted sabe, hermano, que hay poca lealtad hoy en día. Pero no hay nada en el mundo, en la iglesia. Se han perdido los hombres leales, las mujeres leales, los hombres fieles. Ya David en aquel tiempo dijo, se han acabado los fieles de la tierra. Señor, ¿qué pasa? Y rechaza renegar de Cristo aún bajo la amenaza de muerte. Yo digo, ¿qué haríamos nosotros? Y se identifica. Dice, Señor, yo soy tu siervo, y tú eres mi rey y mi salvador. Acá nos muestra que este hombre, 86 años, muestra que la fidelidad no se logra de un día para otro. ¿Saben cómo se logra la fidelidad a Cristo? Todos los días, cada momento, cada día, cada instante. Porque si yo no soy fiel hoy con Él, y mañana tampoco, y pasado tampoco, es muy difícil que llegado a los 86 años, como Policarpo, yo no me tire abajo del tablón, no me baje del disparo de la hoguera, ¿o no le parece a usted? Entonces vemos que él había sido fiel con Dios a lo largo de toda su vida. No fue en una ocasión fiel. Y muestra que la bondad de Cristo sostiene nuestra fidelidad. Porque es como hablamos al principio. Cuando uno cantábamos esa canción, te doy gracias por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que tú harás. Uno es fiel a Cristo porque uno recuerda como Cristo allá fue fiel con uno, como Él te mantuvo, como Él me libró. Estos días hablábamos con mi esposa, hacíamos un repaso. Yo, ¿te acordás, Diana? ¿Te acordás, Diana? ¿Te acordás? Sí. Entonces uno hace un repaso de aquellos momentos difíciles, de prueba. Seguro no fue la prueba de Policarpo, pero nosotros pudimos comprobar, como dijo Ramón esta mañana, que Dios había sido fiel. Aunque nosotros somos infieles, porque Él no opera conforme a los parámetros nuestros, porque Él sigue siendo fiel. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, si somos infieles, Él sigue siendo fiel, Él no cambia. Entonces vemos acá que Policarpo recuerda que Dios nunca le había hecho mal. Dice el Señor Jesús, nunca me ha hecho mal. Yo te pregunto esta mañana, ¿ha habido algún momento hasta el día de hoy que Él te haya hecho mal? Estoy seguro que no te ha dado lo que tú quieres. Eso estoy seguro. Porque nosotros vemos el hoy, pero Él ve el mañana. ¿Me explico? Por eso los hijos de Dios dan gracias a Dios en todas las cosas. No porque me ayudó hoy. Hay veces que no te va a ayudar. Pero eso es amor. Porque si te da lo que tú pides. Miren, yo recuerdo una cantidad de oraciones que hacía al principio, que hoy ni las nombro. ¿Por qué? Porque hasta me da vergüenza volver a pedir esa clase de oración. Y vemos que reconoce a Cristo como Rey y como Salvador. Porque, hermano, nuestra vida de fidelidad, ¿sabe dónde se demuestra? En la prueba. Ninguno de nosotros podemos decir, he sido fiel si no he estado puesto en prueba.
Porque esa es la prueba. Si yo voy a obedecer a Cristo, si yo voy a ser fiel a Cristo y se lo voy a seguir a Cristo. Porque este hombre dio testimonio de su fe delante de todo el anfiteatro. Y quedó grabada. Y sigue fortaleciendo y me sigue fortaleciendo a mí hoy. Por generaciones. Y hoy, este hombre Policarpo es uno de aquellos testigos de la nube que dice en el libro de Hebreos. Teniendo una gran nube de testigos que nos están mirando. ¿Usted sabía que lo están mirando? Que cuando usted dice nadie me ve, ellos lo están mirando. Y ellos dicen, bueno, porque el hombre está allá con un puñado, pero sigue siendo fiel. Ellos lo están viendo. ¿Saben por qué? Porque ellos fueron fieles hasta la muerte. No negaron su vida, porque uno para entregar su vida hasta la muerte tiene que tener una vida rendida a Él. Y la fidelidad de Policarpo fue constante. No un día andaba bien, otro día andaba mal. Y reconoce a Cristo a lo largo de toda su vida. Hermano, la fidelidad a Cristo debe ser en todo tiempo. No podemos fallar ahí. ¿Por qué? Porque Cristo nunca te va a fallar. Y el valor que hoy en día, la perseverancia, es continuar y seguir cada día. Por más que muchos días quieras tirar todo. Por eso Pablo hace el ejemplo del atleta. El atleta a veces en la mitad de la carrera tiene ganas de tirar todo. ¿Pero qué hace el atleta? Dice, no, está mi padre, mi madre, mis amigos, me están mirando. ¿Y qué hacen? Sacan fuerza de debilidad, siguen corriendo. Quiero llegar a la meta. Y hermano y amigo, yo le hago esta pregunta. ¿De qué me sirve a mí haber sido fiel a Cristo 20 años? Y en la mitad de la carrera abandonar. ¿De qué me sirve haber sido fiel a Cristo hasta los 73 años y abandonar? ¿Me sirve de algo? No me sirve de nada. Porque Jesús le dijo, sean fieles aunque les cueste la muerte. Y si no me cuesta la muerte, hasta mi muerte. Y eso es lo que yo le he dicho a mi esposa. Mientras tenga una persona que le pueda hablar de Cristo, yo le voy a seguir hablando. Porque Él no me prometió nada acá. Él solo me dijo que viniera. Y estoy en el lugar que Él me dio. Y usted dice, pero ¿de dónde saca fuerza? Y saco fuerza del llamado. Saco fuerza del compromiso. Y como este hombre, Policarpo, me ha tenido por digno de enviarme como misionero. ¿Me entienden? Me tuvo por digno. Y él dice, me has tenido por digno de llegar de ser un mártir. Bueno, él me ha tenido por digno de ser un misionero. Y ha pasado mucha gente. Y a todos les ha hablado la verdad. Y les he dicho que sin Cristo no hay salvación. Que hay perdón de pecado en la persona de Cristo. Y mi declaración, están todos los videos ahora, en los últimos años, pero siempre les hablé de que el pecado trae muerte, que el pecado tiene consecuencias, que hay perdón en Cristo, que si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si pedimos perdón sin arrepentimiento, estamos siguiendo el mismo lugar. Eso lo he dicho siempre. Y nunca he tratado de animarlo para que usted siga pecando. He denunciado conforme a la palabra de Dios. Y nunca he venido a predicarle a usted. Porque he venido a predicar aquello que Él me dio y es para todos. No hay, esto es para... No, eso se encarga el Espíritu Santo. Porque yo entendí
Después del primer año que vine acá, porque tenía, usted ya lo sabe, tenía un mensaje, faltaba, no, hasta que él me corrigió y me dijo, lo que yo te doy es para que lo prediques. Y a partir de ese día he podido ver que cada domingo él me da lo que tengo que hacer. A veces llega el jueves y ni sé lo que voy a hacer. Pero qué bueno que ha sido Jesús conmigo. Y le digo más, y qué bueno que ha sido Jesús con usted. Qué fiel que ha sido Él. Y podemos decir cada uno de los que estamos acá, toda mi vida ha sido fiel. Porque Dios ha sido, es y será bondadoso. Y no tendremos ninguna queja. Como hizo Policarpo, no dijo, Señor, por favor, líbrame. Y cuando estaba en medio mirando ahí, ¿sabe lo que me gusta esta oración de Policarpo? No pidió escapar. Y nosotros pedimos escapar. No queremos problemas. ¿Hasta cuándo vamos a ir con los problemas? No le pidió misericordia, por favor, Señor. Mira, mira la hoguera. Me quieren tirar ahí. Pero no pidió misericordia. En ese instante que lo podía recibir o no. ¿Puede apagar el fuego el Señor? Mire, envía a uno de los ángeles de menos rango, no queda nada. El de menos rango. ¿Y sabe lo que hizo? Agradeció a Dios. Y la oración de Policarpo no fue un grito de desesperación, sino que fue un canto de victoria, un canto de gratitud. Gracias que me has tenido por digno de ser un mártir tuyo, de poder entregar mi vida por ti, porque tú la entregaste por mí, Señor. ¡Qué honor!, ¿no? ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! Sufrir y morir por Cristo. Eso es lo que tenía Pablo. Que él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No le tenían miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque vivían en la vida. Y lo que hizo Policarpo, que me gusta, es que en vez de mirar la llama, en vez de mirar la hoguera, ¿sabe lo que hizo? Puso los ojos en el cielo. ¿Y sabe lo que vio Policarpo? No lo dice acá. Vio lo mismo que vio Esteban. ¿Qué vio Esteban cuando lo apedreaban? Vio el cielo abierto. Vio a Cristo ahí, sentado. Vio a Cristo con los brazos abiertos. Esteban, ven, ven. Poli, ven, porque Policarpo, ¿no? Jorge, ven, ven. Te estoy llamando. No vio la hoguera. Vio a Jesús que lo llamaba. Y tomó como un gran honor y privilegio haber sufrido y haber entregado su vida hasta la muerte conforme lo hizo Cristo. Nos reflejó a Cristo. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Fue fiel este hombre, aunque le costó la muerte. Hermano, yo quiero dar gracias esta mañana al Señor Jesús, porque Él me ha tenido por fiel y ha sido fiel con mi vida. Y como Policarpo esta mañana, quiero reconocer que Él nunca me ha hecho mal. Sino que todo lo que Él me ha dado ha sido para mi bien. Y tengo una petición esta mañana. Señor, dame un corazón perseverante. Dame un corazón que te sirva con amor y por amor todos los días de mi vida, Señor. Que pueda decir al final de mi camino, he sido fiel a mi Rey, he sido fiel a mi Salvador, y ahora me espera la corona de los vencedores.
que el juez justo me dará en aquel día. Y quiero cantar esta canción, hablando de la bondad de Dios. Escúchela, quizás se identifique usted también. Toda mi vida nunca me falló, nunca me abandonó, siempre estuvo a mi lado. Cada día me levanta, cada día me da fuerza de su espíritu y cada día me llena de gozo, de paz. Aleluya, aleluya. Siempre he estado ahí. Aleluya. Glorioso Señor. Nadie la bondad de mi Dios. Por esta carta a la iglesia de Cristo, por seguir hablando a nuestras vidas y a nuestro corazón, por mostrarnos de que tú fuiste fiel, que eres fiel y siempre lo serás, y que nos pides a cada uno que seamos fieles también a ti, aunque nos cueste la muerte. Porque la muerte fue vencida y tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, esta mañana aprovecho este momento para entregarte mi vida, para que sea hecha tu voluntad, como dijo Policarpo, conforme tú lo has planeado. Porque tú has planeado toda mi vida, desde el vientre de mi madre. Tú me has sustentado, me has guardado, me has provisto, me has dado fuerza, me has dado ánimo. Y hasta el día de hoy, tú eres quien sostiene mis brazos, quien afirma mis rodillas cuando tiemblan, Señor. Y vienes a mi encuentro cada día y me recuerdas tu palabra. Jorge, no temas porque yo te ayudo. Jorge, no temas, yo siempre te voy a ayudar. Jorge, yo siempre te voy a sostener con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy en control. Yo me encargo de tus asuntos. Gracias, Jesús. Puedo confiarte a ti, porque nunca, nunca, nunca tú me fallaste. Y te agradezco esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Toda mi vida. Toda mi vida. Con mi ser.
Ven